Revolución norteamericana, Revolución industrial, Revolución francesa y Napoleón Bonaparte. Cada una de estas revoluciones tuvieron un gran impacto en el mundo, pero ¿cómo surgieron? La Revolución norteamericana, también llamada Revolución Americana, Estadounidense o Revolución de las 13 Colonias, fue un conflicto político que se inició en las 13 colonias británicas en Norteamérica en 1765, como rechazo a una serie de leyes e impuestos establecidos por el Parlamento británico que intentaba recuperar la economía británica de una serie de crisis financieras provocadas por la Guerra de los 7 Años en Europa. La revuelta política pronto desencadenó en un conflicto armado con Gran Bretaña que se extendió hasta 1783, cuando fue reconocida su independencia. Ahora bien, la revolución industrial tuvo su origen en Inglaterra, donde se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geografías adecuadas. Pero, ¿cuándo fue la revolución industrial? Esta tuvo su origen aproximadamente hacia el año 1760 y concluyó en la década de 1840. De hecho, la máquina de vapor fue la base sobre la cual se asentó todo el desarrollo que vino propiciado como consecuencia de la revolución industrial. Este invento fue posible gracias a algunos elementos, como la existencia de combustibles como el carbón o el hierro. En el caso de la Revolución Francesa, esta comenzó como una protesta contra el gobierno absolutista de Luis XVI, el rey de Francia desde 1774. Esta resistencia al absolutismo, junto con el deseo de establecer una nueva forma de gobierno, se movilizó en la época del llamado Malestar de la Nación, que comenzó en 1787. Esta resistencia se vio alimentada por la creciente desigualdad social, la corrupción y la influencia de las ideas filosóficas de los ilustrados. El estallido de la Revolución Francesa se produjo el 14 de julio de 1789 con el asalto de la Bastilla. La revolución continuó durante años con diferentes etapas, desde la proclamación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 hasta la ascensión de Napoleón Bonaparte al poder en 1799. Ahora bien, ¿quién fue Napoleón Bonaparte? Este señor fue un militar y estadista francés que tuvo un papel destacado durante la Revolución Francesa y el Imperio francés. Fue el primer cónsul de Francia desde 1799 hasta 1804 y luego el primer emperador de Francia desde 1804 hasta 1814. Su legado ha influido tanto en la política francesa como en la internacional. Napoleón fue uno de los principales impulsores de la revolución industrial en Francia e impulsó la modernización de la economía francesa. Esto incluyó la reforma de la infraestructura, la creación de nuevas industrias y el desarrollo de una economía basada en el comercio. También promovió el desarrollo de la infraestructura para mejorar el transporte y las comunicaciones. Estas mejoras ayudaron a acelerar el proceso de industrialización de Francia y contribuyeron a su modernización. Napoleón también tuvo un papel muy importante en la revolución industrial de los Estados Unidos. Su política de abrir los mercados de América del Norte al comercio internacional ayudó a desencadenar la expansión económica de Estados Unidos. Esto contribuyó al desarrollo de la economía norteamericana y al surgimiento de la industrialización en el país. La figura de Napoleón Bonaparte emergió durante la Revolución Francesa y con el paso de los años su reputación fue creciendo gracias a sus victorias, que lo llevaron a convertirse en uno de los símbolos militares y políticos más importantes de la historia de Europa y el mundo. Pero además del importante papel que jugó Bonaparte en Europa, el militar también fue pieza clave en la independencia mexicana, la cual pudo ser movilizada bajo la influencia de las guerras napoleónicas. Como ya sabemos, cada una de estas revoluciones tuvieron sus características, incluyendo la figura de Napoleón Bonaparte. En el caso de la Revolución Francesa, esta fue una crisis política, social y cultural que abarcó toda Francia, conduciendo a la formación de una nueva república. Fue un movimiento radical que derrocó al antiguo régimen monárquico absolutista, estableciendo así los principios de la democracia moderna. Los principales objetivos de los revolucionarios eran la libertad política, los derechos humanos, la igualdad económica, la igualdad de las oportunidades y el fin de la discriminación social. Para la Revolución Norteamericana, el cual fue un periodo de cambio radical en la economía del Estado norteamericano, tuvo algunas características principales, en las cuales se incluyen la creación de un sistema financiero moderno, el surgimiento de la industria manufacturera, el desarrollo de las comunicaciones y la construcción de una economía basada en el mercado.
Esta revolución también marcó el comienzo de la economía de Estados Unidos como una economía basada en el capitalismo. Para la Revolución Industrial, la cual fue una serie de transformaciones económicas y sociales que tuvieron lugar en Europa y América del Norte durante el siglo XVIII y XIX, esas transformaciones se debieron principalmente a la introducción de nuevas tecnologías, como la máquina de vapor y la producción en masa. Esto condujo a una fuerte demanda de mano de obra, lo que provocó un aumento de la población urbana y una mayor producción. Estas transformaciones tuvieron un profundo impacto en la economía, la sociedad y la cultura de la época. Y por último, pero no menos importante, Napoleón Bonaparte. Este señor fue un líder militar extraordinario, conocido por su ingenio estratégico y su capacidad para motivar a sus tropas. Poseía una gran capacidad de organización y un compromiso decidido con la disciplina. Dirigió personalmente muchas de sus campañas militares y fue responsable de la creación de una nueva y más eficiente estructura de gobierno que se extendería por toda Europa. Además, fue un innovador legislativo, dictando una serie de leyes, códigos y reformas que cambiaron el curso de la historia. Este señor tuvo una visión expansionista y su campaña militar, aunque exitosa, también fue extremadamente costosa en términos de vidas humanas. Las consecuencias de cada una de estas revoluciones fueron las siguientes. En el caso de la Revolución Industrial, hubo un aumento significativo en la producción y la productividad, una mejora en las condiciones de vida de las personas, una mayor movilidad social, ya que muchas personas emigraron a las zonas rurales a las ciudades para buscar mejores oportunidades laborales. Un cambio en la forma en que la sociedad se organizaba, con la aparición de nuevas clases sociales. En el caso de la Revolución Norteamericana, la independencia de los Estados Unidos de América, la creación de una nueva forma de gobierno basada en principios democráticos, una nueva constitución y un nuevo sistema de gobierno, y el establecimiento de los Estados Unidos como una potencia mundial. Y para la Revolución Francesa, la abolición de la monarquía y el establecimiento de la República Francesa, una nueva constitución que establecía los derechos de la nación y de sus ciudadanos, y una nueva forma de gobierno basada en la democracia, y el surgimiento de un nuevo sistema educativo. Hasta aquí nuestro aporte, muchas gracias por llegar hasta el final de este video, nos vemos en una próxima entrega.